Les mando un fuerte abrazo. Bueno, vamos a poner esto en las manos del Señor y comenzamos nuestro estudio de hoy. Padre Santo, te damos gracias porque nuevamente nos das la oportunidad de venir aquí y poder estudiar tu palabra, poder estudiar lo que las confesiones de fe han sostenido, los grandes hombres de Dios, los hombres tuyos han sostenido a través de la historia. Y Padre Santo, te pido que nos des humildad, ya que este conocimiento debe causar en nosotros sencillez, debe causar mansedumbre, templanza y nada de arrogancia, ni un espíritu de egocentrismo, de supremacía, sino que realmente esto debe de ayudarnos a darnos cuenta de lo maravilloso que tú eres, Señor, y lo que a veces lo, pues, desobedientes y ciertamente a veces miserables podemos ser nosotros, aún siendo cristianos, puesto que seguido olvidamos tu palabra y tus mandamientos, Señor. Así que, por favor, Padre, te pido que este estudio sea de edificación para mis hermanos y, Padre, que todo esto sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, confesiones de fe. La semana pasada no pudimos terminar esta sección del pacto de gracia, de los 5 argumentos. No pudimos terminar todo lo que estábamos hablando acerca de Moisés y los profetas, lo que los profetas profetizaron acerca de los eventos de la era del Nuevo Testamento. Y obviamente todo lo que incluye el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos en un punto importante porque de ahí vamos a extendernos a un sistema teológico que les había dicho hace un momento y el cual no quería estropearlo en ese momento porque obviamente es mucha información y es información muy buena. Pero aquí lo que vamos a ver bueno, tengo aquí como 20 pantallas, no sé ni por qué, entonces si me ven así como que estoy viendo a todos lados es porque estoy rodeado de tantos testigos. No, no es cierto. Es que tengo aquí mi computadora, mi celular, y aquí tengo otra pantalla que tengo desde la semana, bueno, desde hace tiempo, pero no la podía utilizar. Entonces, pero me voy a sentar aquí porque aquí de hecho es donde tengo mis notas. Pero vean ahí en sus pantallas si es que nos están siguiendo, o si no pueden escucharlo, no hay ningún problema. Y vean aquí, mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma, eso creo que lo vimos la semana pasada, pero no importa, lo podemos revisar. Pablo dijo a los líderes judíos: estoy usando esta cadena debido a la esperanza de Israel, cuya esperanza fue la muerte, resurrección y ministerio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Lucas nos dice que Pablo de la mañana a la noche les explicó y les declaró el reino de Dios e intentó convencerlos sobre Jesús de la ley de Moisés y de los profetas. Es inconcebible que el autor de Gálatas y Romanos hubiera hablado de Jesús de la mañana a la noche de las escrituras del Antiguo Testamento y no haya dicho nada sobre los sufrimientos de Cristo. A lo que estamos hablando aquí, obviamente, para recordarles, estos son notas del hermano Robert Raymond, es un hermano reformado. Simplemente yo las traduje y las estoy adaptando y las estoy expandiendo un poquito más. Simplemente estoy citando y dando crédito al que se merece crédito. Pero aquí lo que estamos viendo, mis hermanos, es que con base en lo que dice el apóstol, lo que dice Lucas acerca de Pablo, podemos darnos cuenta de que obviamente hablar a través de las escrituras, obviamente a veces nosotros nos tardamos semanas enteras, días enteros en simplemente exponer a veces hasta un versículo bíblico, ¿no? Y aquí vemos que Pablo está explicando, declarando el reino de Dios e intentó convencerlos sobre Jesús. Vean cómo el reino de Dios y el ministerio de Jesús van siempre de la mano, no son cosas independientes como algunas personas han querido interpretarlo. No es algo que uno viene antes y el otro viene después. Los dos son simultáneos. El ministerio de Jesús inaugura el reino de Dios. Entonces, con base en lo que estamos viendo aquí, es evidente que el apóstol Pablo les estaba demostrando cómo es el reino prometido que se estuvo anunciando a través del Antiguo Testamento y los sufrimientos de Jesús, que obviamente pueden ustedes recordar, al menos en los textos de los profetas que hemos estado viendo, pero particularmente Isaías 53, vemos claramente que los profetas anticiparon este sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer. No es algo que fue accidental, no es algo que
ahora sí que se le salió de la manga o más bien se le salió de control a nuestro Señor, por supuesto que no. El problema no era el texto bíblico y el problema no era el plan soberano de Dios, el problema era la falta de conocimiento de la nación de Israel. Porque si ustedes se dan cuenta, incluso ya los discípulos, después de que Jesucristo resucitó, no habían entendido en su totalidad todo lo que tenía que suceder. Y ustedes recordarán, vimos el texto de Lucas, el cual nuevamente Jesús se sienta nuevamente, o sea, es, por si esos 3 años de ministerio no fueron suficientes, ahora se sienta otra vez en un cuerpo glorificado. Imagínense recibir instrucción bíblica de Jesús glorificado, no de Jesús con un cuerpo humano padecible, no, Jesús glorificado todavía les da una clase de seminario. Imagínense qué bellísimo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que tanto el reino de Dios como el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo obviamente todo incluye su obediencia activa a la ley de Dios. ¿Para qué? Para así revertir lo que precisamente Adán falló en hacer y posteriormente también sufrir o padecer ese castigo que todos nosotros debíamos recibir y que a la postre resucitaría y ascendería. Todo eso, mis hermanos, todo eso es lo que el apóstol Pablo les estaba presentando. Entonces, cuando hay gente que quiere distinguir entre el Evangelio y el reino de Dios, pues se pierde una perspectiva crucial que tanto Jesús como los apóstoles enseñaron. Y de hecho esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí vemos claramente que si estuvo de noche a la mañana, imagínense, de la mañana a la noche, estamos hablando de que Pablo les estuvo exponiendo detalle a detalle. Y ojo, ahora, esta última vez que tomé mi clase de doctorado aquí en el seminario reformado teológico, el profesor dice que ha habido teólogos y eruditos que dicen que por la manera en cómo el apóstol Pablo maneja el Antiguo Testamento o bien interpreta el Antiguo Testamento y la manera en cómo él escribe y se expresa, algunos han tenido la osadía de sugerir que Pablo no conocía bien el Antiguo Testamento, que Pablo realmente no conocía. Y el profesor, con quien estoy totalmente de acuerdo, dice, es que eso es una ridiculez, porque de todos los apóstoles, de todos los discípulos, si había un discípulo que conocía bien la escritura, era el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque fue instruido para ser fariseo, fue instruido por Gamaliel, no Gamaliel Novelo, mi cuñado, no, es cierto. Saludos, mi querido cuñado, te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. No fue Gamaliel, este fariseo muy conocido, que por cierto, él escogía a sus estudiantes, o sea, no era así de que tú solicitabas, no, él mismo, de acuerdo a la tradición, igualmente, bueno, no me voy a meter en detalles, pero Gamaliel escogía a sus estudiantes y Pablo era uno de ellos. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una mente brillante. De hecho, muchos escritores dicen que si Pablo no hubiera sido un apóstol, él aún así hubiera sido una de las mentes más brillantes del primer siglo. Y sí lo creo yo también. Entonces, a lo que voy es que Pablo entendió el Antiguo Testamento, perdón, de una manera completamente cristocéntrica, completamente centrada en el reino de Dios, en el Evangelio, no en nadie más, no en la nación de Israel, aunque obviamente ha de haber explicado el rol de la nación de Israel para traer al Mesías, traer a las promesas, traer la Escritura, pero el centro de la Escritura, del Antiguo Testamento y de toda la Escritura es Cristo, el Evangelio de Cristo. Entonces, o sea, si Pablo les está explicando a estas personas, si Pablo les dijo a estos líderes acerca del reino de Dios, acerca de Jesús, de la ley de Moisés, cómo apunta y cómo los profetas apuntan, imagínense mencionar todo, pero no su crucifixión, no su sufrimiento y su padecimiento. Sería ridículo. Sería totalmente ridículo. Entonces, incluso aquí es donde sí entra la lógica humana, la lógica humana, perdón. Es ilógico creer que Pablo no haya interpretado el sufrimiento de Cristo de acuerdo a los escritos del Antiguo Testamento simplemente porque no lo dice ahí explícitamente o porque algunas personas tienen mucha imaginación y dicen, no, es que ahí no se menciona. No. Pablo lo entendió así.
Y así lo entendió Jesús mismo y todos los apóstoles. Ah, Santiago, moderando la reunión en debate del Concilio de Jerusalén en Hechos 15, declaró en el versículo 15 que las palabras de los profetas están de acuerdo o bien conforme las actividades misioneras de los apóstoles entre los gentiles y procedió a citar a Amós 9, 11, 12 como descripción resumida de lo que Dios había revelado previamente en los tiempos del Antiguo Testamento, que haría en nombre de los gentiles en esta era actual. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Vean cómo Santiago en Hechos 15 está citando a Amós. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Santiago, siendo uno de los, como explica Pablo, siendo uno de los pilares de la iglesia primitiva, junto con Pedro y obviamente Juan, entendió el libro de Amós y estos versículos bíblicos no como algo futuro. Vean cómo dicen, aquel día yo levantaré el tabernáculo que de David. Algunos grupos dicen es que esto se refiere, o sea, sí se cumple en Cristo, más o menos, pero realmente se va a cumplir hasta en un futuro, en la segunda venida, cuando se establece ese reino milenario. No, 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 espérate. La manera, la manera en cómo Santiago está interpretando ese texto de Amós 9 del 11 al 12 no es a futuro. Él ya lo ve como algo que acaba de suceder en Cristo Jesús, porque ustedes se acuerdan, el problema del Concilio de Jerusalén era que algunas personas, bueno, que si uno tenía que someterse a la circuncisión, a la ley mosaica, como lo fue en el antiguo pacto, para poder ser salvos, etcétera, etcétera, y realmente, en realidad todo fue por gracia, que fue mediante el pacto abrámico, etcétera, ya lo hemos estado explicando, mis hermanos, pero aquí vemos que Santiago se levanta y demuestra que esto del tabernáculo que hay de David, que es una promesa del pacto davídico, ya se cumplió, mis hermanos. Cristo ya está reinando desde su trono davídico, pero no es un trono el cual, o sea, su trono está en el cielo, mis hermanos. Su trono está en el cielo. El problema es el problema de los judíos y el problema de muchas personas es que todos lo quieren entender de algo meramente terrenal. Y cuando hablamos de algo espiritual, no nos referimos de que es algo así como que fantasmagórico, así como un espectro. No, es algo físico. Ustedes se acuerdan cuando Jesús resucita, les dice, tóquenme, vean, tóquenme, soy físico. Cristo está reinando físicamente desde la presencia de Dios. Ese es el trono davídico, mis hermanos. Ya está. ¿Qué estamos esperando? Pues esa es una pregunta que muchos todavía quieren ahí inventar, improvisar, pero con base en lo que vemos aquí, lo único que estamos esperando es su regreso para que finalmente Él separe a las cabras de las ovejas, de juicio para condenación a las cabras y de juicio para, obviamente, entrar a la vida eterna a sus ovejas. Es lo único que estamos esperando. Y obviamente los cielos nuevos y la tierra nueva. Al menos así es como lo vemos en las escrituras. Así es como lo interpretan los apóstoles, los que estuvieron con nuestro Señor Jesús. Bueno, ahora, ¿qué dicen los teólogos dispensacionalistas? Aquí quiero hacer un punto muy claro, mis hermanos. Lo que voy a señalar aquí, lo que vamos a estar viendo nuevamente son basadas en las notas de este hermano que les acabo de decir, Robert Raymond. Y obviamente no estoy diciendo esto como una crítica, simplemente esto es como información. Esto es una información, así como a lo mejor alguno de ustedes quisiera presentar una crítica de la teología reformada, de la teología pactual. No pasa nada. Creo que todos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la madurez y la sensibilidad de hablar de estas cosas, estas diferencias, estas distinciones de manera amable, de manera honesta también, sin necesidad de meternos en cosas controversiales, ¿no? O sea, si de por sí a veces, miren, a veces se nos acusa de ser controversiales, pero el problema es que no es que queramos ser controversiales, lo que pasa es que las mentes tontas, cuando ven
que algo es diferente a los que ellos han creído por toda su vida y de repente, ¡pum!, se les cae todo eso, pues creen que es controversial, pero no es de que sea controversial, simplemente hay más posturas, hay más posiciones y pues tristemente se acusa de una manera pues muy injusta, pero si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos tratando de que ustedes vean los dos lados, ahora sí que los dos campos teológicos de una manera pues más objetiva, aunque yo definitivamente me inclino más a la teología pactual. Ahora, quiero decir esto, mis hermanos, no quiero entrar en muchos detalles, puesto que nos llevaría mucho tiempo cubrir este tema de qué dicen los teólogos dispensacionalistas. Miren, hay grandes hombres de Dios que han sostenido y que aún sostienen esta postura teológica. No voy a decir nombres. Si ustedes quieren saber quiénes son los teólogos dispensacionalistas, ustedes métanse a internet e investiguen. ¿Por qué? Porque creo que esa es tarea de ustedes. Yo no quiero dar nombres ni nada de eso. No, no, no. Pero son muchos los hombres de Dios que sostienen esa postura y son hombres temerosos del Señor que nos han influido de alguna u otra manera. Entonces, vaya, ahí está. No obstante, aunque algunos rasgos de la teología dispensacional son muy antiguos, por ejemplo, lo del reino milenario, que realmente el reino milenario no viene del dispensacionalismo, el reino milenario literal, donde Cristo, se ve Cristo reinando literalmente desde el trono de Jerusalén, trono davídico, eso es más un premilenarismo histórico, que es muy distinto, muy distinto al premileniarismo dispensacionalista. ¡Ay, qué complicado!, ¿no? ¿Por qué tan complicados? Pero así somos los humanos, somos complicados. El premileniarismo histórico y el premileniarismo dispensacionalista es muy distinto porque, aunque los dos se enfocan en un reino literal de 1000 años, el enfoque el premileniarismo histórico, el enfoque absoluto es Cristo y nada más. El premilenarismo dispensacionalista es Cristo, pero aparte el rol de la nación de Israel en ese milenio, el cual obviamente no me voy a meter en detalles. ¿Por qué? Porque nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, aunque este sistema tiene algunos rasgos aparentemente muy antiguos, este sistema del dispensacionalismo, este sistema teológico es significativamente reciente, menos de 200 años, realmente tiene muy poquito tiempo, no es antiguo. Este sistema ha pasado por varias revisiones, está el dispensacionalismo clásico, está el dispensacionalismo revisado y está el dispensacionalismo más reciente que se le conoce como dispensacionalismo progresivo. O sea, para que sea en en menos de 200 años y ya tiene 3 revisiones muy tremendas. Y una de las razones por la que este sistema teológico dispensacionalista ha atravesado por varias revisiones es porque el dispensacionalismo clásico, el original, ese que inició por allá en 1800, en los 1800, de hecho tiene menos, sí, tiene mucho menos, bueno, como 150 años más o menos. Ese dispensacionalismo clásico literalmente contenía herejías, tenía herejías. Josías Graham estaría de acuerdo, el hermanito Josías Graham, a quien amamos muchísimo y que también le mando un saludo muy grande. Una vez platicamos de esto y me dice, sí, es que el dispensacionalismo original tenía herejías, así de simple. No me voy a meter en detalles, ustedes pueden investigar. Y obviamente eso, si tiene herejías, pues es peligroso. Entonces, con el paso del tiempo, este sistema estuvo tratando de ser refinado. O sea, al pasar de los años, diversos hermanos en la fe trataron de refinar este sistema teológico. Por ejemplo, uno de ellos, que creo que hizo un trabajo significativo, fue, por ejemplo, alguien que se llama Charles Riley. Charles Riley, que fue profesor del Seminario Teológico de Dallas, que el Seminario Teológico de Dallas, sabemos que muchos grandes hombres de Dios salieron de ahí. Está William Hendrickson, está Pentecost, o sea, hay muchos, está también de hecho, mi profesor, mi mentor académico salió de ahí. O sea, el Seminario Teológico de Dallas también influenció mucho
a lo que es el seminario de Talbot, que Talbot fue el que en cierta manera fundó a lo que es The Master Seminary, donde yo me gradué, donde hice mi maestría en divinidades. Entonces, fueron hermanos que trataron de redefinir este sistema dispensacionalista de una manera que se apegara mucho más a la teología bíblica, o sea, a lo que dice la palabra de Dios, cosa que me da mucho gusto. Entonces, al pasar de los años, diversos hermanos trataron de refinar este sistema teológico y unificar los puntos más fuertes de su sistema, del sistema dispensacionalista, con la teología reformada, con lo que se ha sostenido a través de la historia, que ha estado con nosotros desde hace muchos siglos. Sin embargo, tengo que decir esto, hay algunos puntos que hasta el día de hoy, algunos puntos que estos dispensacionalistas sostienen que pueden causar cierta confusión. No estoy diciendo que son herejes, no estoy diciendo eso, quiero ser claro, pero sí pueden ser un poquito problemáticos. Por ejemplo, ellos sostienen una tajante distinción en lo que es el pueblo de Dios. Para ellos, la iglesia e Israel lo ven completamente, es que Israel es Israel, iglesia es la iglesia. De hecho, hay muchos profesores que sostienen eso. Pero el problema es que cuando se hace esta distinción tan tajante, mis hermanos, se ignora esa continuidad orgánica de creyentes a través de la historia. Entonces, ¿cómo es que Pablo nos dice que Abraham es nuestro padre? ¿Dónde se corta todo esto? Obviamente, como les dije, no me puedo meter en muchos detalles porque les recomiendo que vean mi estudio bíblico de Gálatas, el que enseñé ya hace un par de años, hay quien le dice cristiano permanente, para que tengan una mejor perspectiva de lo que nos referimos con lo que es el pueblo de Dios. Y de hecho lo estamos abarcando un poquito ahorita. Entonces, en años más recientes, algunos teólogos dispensacionalistas progresivos, estos que han querido armonizar la teología reformada con el dispensacionalismo, algunos de ellos sí efectivamente ya sostienen que y la iglesia es en cierto modo el Israel espiritual de Dios, pero que aún así Dios está obligado o todavía él tiene que cumplir promesas físicas a la nación terrenal de Israel. Ahí es donde luego entramos o sea, ¿cómo es que ya se cumple todo en Cristo? Esto es algo que muchos teólogos dispensacionalistas progresivos van a decir, es que si todo se cumple en Cristo, todo se cumple en Él, todas las promesas se cumplen en Él, pero todavía se les tiene que dar algo a la nación de Israel porque todavía ellos son como que medio especiales. De hecho, un profesor que tuve hace tiempo dice que sí, la iglesia y los judíos cristianos son lo mismo, pero ellos están un poquito más cerca de Dios. A ver, espérame. Como decimos aquí en inglés, time out, time out. Entonces me estás diciendo que Dios sí tiene favoritos, sí tiene o sea, tiene parcialidades, o sea, es parcial. Eso no lo enseña la escritura, mis hermanos. La única manera en la que tú puedes estar bien delante de Dios es estando en Cristo. Si no estás en Cristo, seas judío, seas chino, seas filipino, seas de Saturno, no importa, no vas a estar bien delante de Dios, porque la única manera en la que puedes estar bien delante de Dios es a través de Jesucristo, estando en Cristo. Entonces, ejemplos como esto que les estoy dando, hay muchos y aunque tenemos puntos de vista distintos, como les dije, hay fieles, amados hermanos y hombres de Dios que sostienen este sistema teológico. Hay muchos, incluso amigos míos, a quienes amo con todo mi corazón. De hecho, yo tengo un amigo que él es precisamente él es judío y él es pastor y la manera en cómo él me explica su posición dispensacionalista más progresiva, yo la admiro porque la agradezco, es honesto el hermano y él se ha puesto a estudiar y lo entiende todo. Ahora, aún así, pues yo no veo, vaya, vemos la palabra de Dios desde puntos de vista un poquito distintos y eso no va a cambiar mi amistad con él. Esto no tiene que cambiar nuestra amistad con nadie, con nadie. Si alguien te dice, no, es que tú eres así, yo soy así, el problema son ellos, porque pues eso demuestra inmadurez, ¿no? Entonces, yo tengo, como les digo, yo tengo muchos amigos con los que no estoy de acuerdo y nos gozamos de nuestra amistad y por sobre todas las cosas nos gozamos de nuestra unidad en Cristo, que es lo más importante. De hecho, el otro día estaba trabajando aquí en su casa, mis hermanos, híjole, tenemos muchas cosas que hacer aquí, de arreglar y ya saben.
y decía, el día de mañana, mis hermanos, cuando estemos, y de hecho esto lo había dicho el pastor Godoy en alguna ocasión, el día de mañana que nosotros estemos con nuestro Señor, gozándonos de su presencia, gozándonos de nuestra gloria con Él. Jesús no va, una vez que separe a las cabras, perdón, y agarre a todas sus ovejas, Él no va a decir, bueno, aquí voy a tener a los metodistas, aquí voy a tener a los pentecostales, aquí voy a tener a los, porque sí hay muchos pentecostales que son creyentes, o sea, yo sé que algunos podrían decir, no, es que eso no. Sí hay pentecostales genuinos en Cristo que no estamos de acuerdo con lo que sostienen, con muchas cosas, pero sí hay fieles hermanos ahí. Metodistas, pentecostales, presbiterianos, bautistas, independientes. Él no va a dividir, no. Todos estamos en Cristo y Él nos ve a través de quién es Cristo. Ahora, por otra parte, sí tenemos la responsabilidad de pastorear y de instruir a las ovejas con base en lo que la Escritura nos enseña, ¿no? Entonces, creo que es importante ver lo que este sistema dispensacionalista sostiene en relación al sufrimiento y a la obra del Mesías. Por ejemplo, vamos aquí, los eruditos dispensacionales han argumentado que el verbo sinfonusin significa en este contexto están de acuerdo con y no hablan de, y simplemente indica que las políticas misioneras que se observan en relación con el evangelismo gentil en la era actual están en armonía con las políticas a seguir en la futura era del reino judío, el verdadero referente de la profecía de Amós. Esto es una continuidad al texto de Amós que estamos viendo, lo que acabamos de leer de lo que dice Santiago en Hechos. Pero aparte del hecho de que tal interpretación impone una inanidad en el texto, impone una presuposición teológica trivial, intrascendente, ya que el Concilio de Jerusalén apenas necesitó ser informada de que las políticas misioneras prescritas por Dios a lo largo de la historia son consistentes entre sí de edad en época. Este es un ejemplo clásico del alcance teológico para evitar lo obvio. O sea, lo que muchos hermanos hacen es que vean, pues, se aferran a la idea de que estas palabras de las profecías, esas profecías fueron específicamente, entre comillas, específicamente nada más dadas a la nación de Israel, entonces eso es nada más para ellos en el reino milenario. O sea que tú como iglesia, nosotros como iglesia nuevo testamentario, entre comillas, tú no tienes nada que ver aquí. Eso es para allá, Israel, los judíos, etcétera, 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 los gentiles que van a estar viviendo en ese tiempo. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Si esto fuese el caso, entonces ¿por qué los apóstoles recibieron algo, por qué no recibieron ellos algo independiente a lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Por qué ellos asumieron que todo lo que se venía anunciando desde Moisés hasta los profetas, obviamente los salmos también, por qué ellos lo asumen que ya se cumplió? Como decía un amigo, alguien nos está tomando el pelo, ¿no es cierto? Algo está pasando, hay un cortocircuito aquí. De hecho, estoy arreglando algunos cables aquí en algunas conexiones porque el señor que vivía antes en esta casa tristemente falleció y ay, tenía una de cosas que ya se imaginarán. Pero estoy arreglando unas cosas en la cocina y a la hora de querer arreglar algo, algo ya no funciona. ¿Por qué? Porque hay un cortocircuito, hay algo que no está conectado. Entonces, así a veces es lo que pasa con este sistema teológico. O sea, se ve muy, entre comillas, consistente, se ve muy bien, muy bíblico y todo, pero pum, como que llega a un punto donde uno se atora en una pared o no puede alcanzar ese puente. ¿Por qué? Porque nuevamente la presuposición teológica es esa distinción tan tajante. No es que estas son promesas nada más para Israel. Bueno, entonces, ¿yo qué? ¿No? Ustedes los cristianos, los gentiles cristianos, bueno, ellos participan, sí son correderos, pero en realidad todo el enfoque es Israel. Yo creo que los apóstoles y el Señor Jesús mismo no están muy de acuerdo con eso, ¿no? No están muy de acuerdo. Entonces, si no hay conexión entre las citadas palabras de los profetas del Antiguo Testamento y la actividad misionera de esta era presente, o sea que lo que dijeron los apóstoles, digo los profetas del Antiguo Testamento,
con lo que sucede el día de hoy, con la gran comisión, el evangelismo, disculpen, más allá del mero hecho de que el carácter, según los dispensacionalistas, impredecible, de la actividad misionera actual de la iglesia entre los gentiles, encaja con el carácter, según los dispensacionalistas, predicho, de la actividad misionera judía entre los gentiles en la segunda mitad del periodo de tribulación de 7 años del dispensacionalista juntas antes de que Cristo regrese, y en su milenio uno se queda sin una explicación perceptible para la cita de Santiago de la profecía de Amós en este contexto. Entonces, o sea, no es nada más en el reino milenario, sino también en el tiempo tribulacionario, en el segundo periodo, o bien sí, en todo el periodo de la tribulación. O sea, todo esto como que el problema que estamos viendo aquí, y a lo mejor no quiero confundirlos, mis hermanos, el problema que estamos viendo aquí es nuevamente ese centro en una nación, una nación. Y yo creo que esa atención en una nación se quitó desde el momento en que Cristo viene, y no es de que la iglesia reemplace. Ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado. Les recomiendo que ustedes vayan atrás a otros estudios. Nosotros no creemos en eso de la teología del reemplazo. Nadie reemplazó a nadie. El plan A, el plan número uno de Dios siempre ha sido, es y será la iglesia. Pero evidentemente utilizó a la nación de Israel para que esto fuese posible. Y realmente el centro de Dios, el centro de todos los planes de Dios es Cristo. Y a través de Él es como todo esto se va cumpliendo. Todo esto se puede, pues haya su cumplimiento, ya vaya la redundancia. Todo se cumple en Cristo, mis hermanos, lo que estoy diciendo. Espero que me esté explicando. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensaje directamente. De hecho, por esta línea de razonamiento, se le hace introducir una irrelevancia que no tiene nada que ver con el tema ante el concilio. Si el dispensacionalista respondiera que Santiago citó a Amós para justificar, a la luz de lo que supuestamente se iba a hacer en el periodo de tribulación y el milenio, la propiedad del carácter del evangelismo gentil en la era actual debe reconocer que Santiago violó uno de los cánones cardinales de la hermenéutica dispensacional, ya que de acuerdo con el pensamiento dispensacional, uno nunca debe intentar justificar una verdad o actividad para una dispensación argumentando desde la normatividad de esa verdad o actividad en otra dispensación. En otras palabras, se los voy a poner muy simple, si lo que dicen si los dispensacionalistas dicen esto, es que ese texto de Amós es para la nación de Israel durante la tribulación y el milenio. Ok, se escucha muy bonito. Pero ¿por qué Santiago lo está citando en una era que no está de acuerdo con lo que los dispensacionalistas enseñan? ¿Por qué? Entonces, si Santiago está contextualizando o sacando de contexto ese texto de Amós y lo está aplicando a la era de la iglesia o a la era del nuevo pacto, pues entonces tenemos aquí un problema, porque aquí vemos, o sea, a lo que nos estamos viendo es que en cierta manera entonces Santiago está abusando de una hermenéutica. No, 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 el problema no es Santiago, el problema no es la manera en cómo él está aplicando el texto de Amós. El problema es cómo algunos teólogos de este campo más dispensacionalista sostienen que a fuerza, así, o sea, a fuerza, este texto de Amós se tiene que cumplir en la tribulación y en el milenio. ¿Sí me explico? Y aquí es lo que yo le pregunto, ¿quién tiene más razón? ¿Santiago, que está bajo la dirección del Espíritu Santo y que está citando un texto de la palabra de Dios? ¿O los teólogos dispensacionalistas que se les ocurrió esto hace menos de 200 años? Porque de acuerdo, como les dije, y lo vuelvo a recalcar, de acuerdo a lo que Santiago vio, él está dándose cuenta que lo que Amós profetizó se ha cumplido ahí. Se ha cumplido en Cristo. Se ha cumplido en la era del nuevo pacto, en el reino de Dios. Así de simple, mis hermanos. Uno no tiene que esperarse hasta un reino milenario a que esto se pueda cumplir. Esto ya se cumplió. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino. Porque la promesa abrámica ya llegó. Espero que esto tenga sentido, mis hermanos, porque una vez que uno va utilizando esos puntos y una vez que uno va analizando estas debilidades en este sistema teológico,
se van a dar cuenta, oye, esto es cierto. Ahora, no estoy diciendo que uno se tiene que convertir en que no, usted no deba creer en un reino milenial, no deba creer en un, perdón, en que usted deba dejar de creer en un reino milenario. No estoy diciendo esto, pero hay cosas, hay inconsistencias en este sistema teológico que son muy evidentes, pero uno se tiene que poner a estudiar, mis hermanos. Uno tiene que ponerse a dar cuenta cómo es que los autores del Nuevo Testamento no están sacando de contexto o están espiritualizando. No, ellos les están dando la interpretación que la nación de Israel desafortunadamente no la entendió porque muchos de ellos ni siquiera conocían al Señor y que evidentemente ellos están dando, los apóstoles y los discípulos están dando una interpretación adecuada que hasta el día de hoy muchos siguen sin entender desafortunadamente. Espero que esto tenga sentido, mis hermanos. Además, si Santiago utilizó una práctica de la era del reino para demostrar que no se debería exigir a los gentiles que fueran circuncidados ahora, no es evidente cómo su conclusión se desprende de lo que los dispensacionalistas alegan en otros lugares que será práctica en la era del reino, ya que argumentan sobre la base de Ezequiel 44:9 que los creyentes gentiles deben ser circuncidados en la era del reino. Créanlo o no, mis hermanos, créanlo o no, en su mayoría, sino es que todos los dispensacionalistas, tanto progresivos como clásicos como revisados, todos dicen que en el reino milenario todo va a regresar nuevamente a la ley. Va a haber un tercer templo y que se van a regresar nuevamente a los sacrificios y no sé, y según ellos todos estos sacrificios y la circuncisión de la ley, todo va a ser como que en memoria, conmemorativo, algo simbólico. Te quedas así, oh, wow, 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 wow. Nuevamente estás abusando, violando de tu propia hermenéutica. ¿Por qué? Porque lo que Ezequiel vio en su profecía lo vio como un cumplimiento literal. Entonces, o sea, literal en el sentido de que, o sea, ¿cómo se va a cumplir? Si se cumple en un tercer templo, regresando nuevamente a la ley de Moisés, en un reino milenario, entonces, ¿qué hacemos con el libro de Hebreos? Que dice que el sacrificio de Cristo fue de una vez por todas, una vez para siempre. Y que regresar a la ley de Moisés es lo equivalente a regresar a Egipto. ¿Qué hacemos con todo eso, mis hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, un fariseo entrenado en la ley por tantos años, está defendiendo a capa y espada en contra de los ataques de los judaizantes, que los creyentes gentiles no necesitan circuncidarse? ¿Por qué? Porque todo es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero en el reino milenario, de alguna manera milagroso, todo eso se brinca y ahí Pablo sí va a estar de acuerdo. Perdón, mis hermanos, pero eso no lo enseña la escritura. Entonces el problema es, ¿quién va a ser el problema? ¿Los teólogos o la palabra de Dios? Yo creo que los teólogos. ¿Por qué? Porque nuevamente tienen una presuposición teológica aquí y la implementan y la impregnan en todo su entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, esto es serio, mis hermanos. Esto es serio. Imagínense, aquí vemos a los pilares, los pilares de la iglesia primitiva, luchando y dialogando y ahí está Pablo. Oye, ¿realmente es necesario que este gentil se someta a esta ley? Pues es que ya vemos que todo se cumplió en Cristo, etcétera. Y todos unánimemente deciden, no, es por gracia, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 15 de Hechos. Pero en un futuro, en un milenio, ahí sí se va a poder. Pero va a ser de conmemorativo, va a ser simbólico, va a ser como honorífico, como de memoria. Entonces, ¿para qué tenemos la cena del Señor? Entonces, ¿para qué tenemos el bautismo? ¿Sí me explico? ¿Cuál es el propósito? El propósito es querer hacer a una nación el centro de la escritura cuando el centro de la escritura es Cristo. Así de simple, mis hermanos. Así de simple. Si Santiago realmente estaba tratando de justificar una práctica de la era de la iglesia, de una práctica futura de la era del reino, y se hubiera sostenido, creo que esto ya lo leí, se hubiera sostenido Ezequiel
No, y si hubiera sostenido la interpretación dispensacional de Ezequiel 44:9. No, déjame leerlo otra vez. Si Santiago realmente estaba tratando de justificar una práctica de la era de la iglesia, de una práctica futura de la era del reino, y si hubiera sostenido la interpretación dispensacional de Ezequiel 44:9, debería haber sacado la conclusión opuesta, que la circuncisión era esencial para la salvación del gentil. Así de simple. O sea, si los dispensacionalistas, los teólogos dispensacionalistas están bien bíblicamente, entonces Santiago hubiera dicho, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué? Sí, tienen que circuncidarse. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llegue, por segunda vez y establezca el reino, pues lo van a hacer, pues ya de una vez que lo hagan. Pues no. Ah, no, es que de alguna manera algo especial va a pasar ahí adelante. No, no, eso es una abierta confusión, es una interpretación errónea de la escritura que es muy peligrosa, mis hermanos, muy, muy peligrosa. Y esta es una de esas cosas que, créanlo o no, un profesor mío del seminario, de hecho fue mi mentor, sí, exacto, ¿no sería eso realmente estar judaizando? 100%. Si uno dice que en el reino milenario los gentiles van a tener que ser circuncidados, eso se llama judaizar. Entonces, ahorita está mal judaizar, en la era primitiva está mal judaizar, pero de alguna manera en el milenio así se va a poder. O sea, ¿de dónde a dónde, de cuándo acá el Señor regresa a algo que sucedió, a algo que Él ya dejó atrás? O sea, ¿de cuándo acá está bien regresar al antiguo pacto? ¿De cuándo acá está bien regresar a Egipto? Nunca. No existe eso, mis hermanos. El problema, nuevamente, es que los teólogos dispensacionalistas, al menos en este aspecto, tienen una postura rígidamente literal, o sea, lo literalizan todo. Textos que deben tomarse de forma simbólica. ¿Por qué? Porque es profecía, lo toman literal. Es por eso que dicen que algunos los escorpiones que vuelan, es que son helicópteros. Y se queda uno así de no, no es posible. Es simbólico, mis hermanos. Es simbólico. Y así es como lo quiso, así es como el Espíritu Santo llevó a Ezequiel a escribir estos textos de forma simbólica. ¿Por qué? No sé, así es como quiso el Señor. Entonces uno puede concluir que la interpretación dispensacional no hace justicia ni a la declaración de Santiago en el versículo 15, ni a su cita de apoyo de Amós 9, 11 y 12. Muy sencillo, mis hermanos. El tercer templo es Cristo. El tercer templo ya se cumplió. Es Cristo. Es por eso que Cristo les dice a los fariseos, destruir este templo y en 3 días lo edificaré. O sea, ¿qué más podemos decir? ¿A qué se refiere? El mismo texto te lo dice. Hablaba del templo de su cuerpo. Y este tercer templo haya su cumplimiento no solamente en la persona de Cristo, pero también en su iglesia, mis hermanos. Somos el templo de Dios. Ya no necesitamos ir a adorar montañas, a montes, ¿no? Entonces, Santiago, al ver lo que estaba sucediendo en el concilio de Jerusalén, él ve que el pacto davídico y lo que estaba sucediendo finalmente había cumplido lo que la escritura dice. Hermanos, no es difícil de entender, es difícil de digerir. Y les voy a ser sincero, mis hermanos, yo he cometido muchos errores. Creo que algunas diferencias teológicas las pude haber manejado mejor, con mayor paciencia, con mayor humildad. Um, pero si hay algo de lo que estoy convencido, mis hermanos, es que con la palabra de Dios y con su integridad bíblica nadie se mete. Y es algo que yo mismo he experimentado un costo muy, muy, muy grande. He perdido muchas cosas, mis hermanos. He perdido mucho, si no es que casi todo. Y honestamente ha dolido muchísimo, pero defender la palabra de Dios y la teología bíblica es algo que no lo cambio por nada. No lo cambio por nada. Lo que le dijo Jesús a la samaritana, a Dios se le adora en espíritu y en verdad, en un lugar exactamente.
Exactamente. El problema, como les digo, el problema es que la gente con buenas intenciones, miren hermanos, cosas malas han surgido por buenas intenciones. Hay herejías que han surgido por muy buenas intenciones, créanlo o no. Tener buenas intenciones es una cosa, no importa, no da crédito a que algo se deba, algo se justifique. Entonces, mis hermanos, esto es serio, esto es muy serio. Finalmente vean cómo, por lo tanto, desde la perspectiva de Santiago y los apóstoles, las palabras del profeta Amós ya se cumplieron en Jesucristo durante su primer adviento y no en el futuro como los teólogos dispensacionales lo enseñan. Nuevamente, mis hermanos, yo no estoy haciendo una crítica a las personas dispensacionales, tal como cual, no estoy haciendo eso. Ya les he dicho, yo tengo predicadores a quienes amo, amigos, hermanos, que sostienen estas cosas. Y yo siento que simplemente, como lo diría Martin Lloyd Jones, es pues, pues el Señor tal vez no les permite ver ciertas cosas con tanta claridad como a otras personas. No sé qué sea, a lo mejor, como, nuevamente, a lo mejor tienen muy buenas intenciones y no quieren dejar de creer algo. O sea, yo una vez le pregunté a unas personas y les dije, bueno, ¿por qué hay tantas personas que enfatizan tanto este tercer templo, el milenio y todo? Y alguien me dijo, es que él era judío y me decía, es que como judíos hay un deseo genuino por ver un restablecimiento nacional, aunque esas promesas se han cumplido en Jesucristo. O sea, él ya lo veía como algo cumplido. Esta es otra persona, otro hermano Cristo, que de hecho no conozco en persona. Entonces, yo creo que sí hay un celo. Nuevamente, también la misma escritura la enseña, ¿no? Los judíos rechazaron, en su mayoría rechazaron a Jesús en pura ignorancia. No conocían la escritura. Eh, los discípulos mismos, ¿cuánto tiempo les costó trabajo entender lo que la escritura decía? Yo estoy seguro que los judíos en general es como cualquier católico el día de hoy, que nada más se dice ser católico porque su abuelita y su abuelito lo fueron, pero de la palabra de Dios han de conocer una que otra cosita. Así mismo han de haber estado los judíos en ese entonces. Ah, sí, soy judío, soy de Israel, sí, eh, pero no conocían la escritura. Entonces, claramente, según los escritores inspirados del Nuevo Testamento, Moisés y los profetas predijeron el ministerio y la muerte del Mesías. Este era presente y la predicación mundial del Evangelio, y por lo tanto, el llamamiento de la iglesia en esta era presente. La evidencia de todo esto es completa y cierta, y es lamentable que algunos eruditos, evangélicos realmente trabajen para evitar el testimonio del Nuevo Testamento a este efecto. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos una continuidad mucho más fuerte de la que a veces a los que algunos detractores señalan, ¿no? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucha humildad. eh, Tenemos que pedirle al Señor, guíanos, que nos ayude a entender la palabra, la manera en cómo realmente Él la inspiró, no a la manera en cómo me enseñaron en un seminario, o cómo me enseña un pastor que me cae muy bien, o mi profesor favorito. No. ¿Qué es lo que dice la escritura? La manera de interpretar la escritura es con la misma escritura. Y eso es algo que todos deberíamos de sostener. El problema, somos humanos, así de siempre, somos humanos y a veces, como diría el Chavo del Ocho, se nos chispotea. Ya queremos nosotros ver ciertas cosas ahí que no están. Pero esto es un proceso, mis hermanos. Ahí está algo que puede confortar nuestras vidas. Esto es un proceso. El día de mañana vamos a estar delante del Señor y ¿saben qué, mis hermanos? Sí, estudien la escritura. Ya les he dicho, a mí cómo me gustaría que más hermanos hablaran y entendieran inglés para que pudieran meterse en literatura que no está en español. Y si no hablan inglés, no pasa nada. Hay mucha literatura que tenemos en español accesible. Pero el día de mañana, el Señor le vamos a dar cuentas también de cuántas personas hemos estado compartiendo el Evangelio, cuántos discípulos hemos hecho. Entonces, esto es algo que nos ayuda a crecer, a ser humildes, a ser
sencillos, pero que al mismo tiempo, mis hermanos, no debemos de perder el enfoque de ir y a buscar almas para el Señor, que es difícil, es difícil. Entonces, si no fuera por el Evangelio de Cristo, si no fuera por el reino de Dios, pues no podríamos hacerlo. Pero hoy más que nunca podemos predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Sí, a veces la oposición está creciendo cada vez más. Aquí las cosas en Estados Unidos se están poniendo feas. Moralmente, me refiero, hasta socioeconómicamente feas. Pero el Señor es nuestro estandarte, Él es nuestro, nuestro fundamento, nuestra piedra angular. Bueno, mis hermanos, ya. Nos vemos la semana que entra. La semana que entra vamos a terminar con los cinco argumentos del pacto de gracia. Espero que podamos terminar rápido. Vean, les dije, siempre que digo que voy a terminar rápido, me tardo más. Se me hace que ya no lo voy a decir. Siempre me meto en problemas. Pero bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Creo que este domingo tienen servicio en la tarde, ¿no? Vespertino. Lo que vamos a ver la semana que entra va un poco de la mano con lo que ha estado enseñando el pastor de Efesios. Vamos a estar tocando un texto muy, muy bonito de Efesios 2, que va a traer mayor perspectiva a lo que les estoy diciendo de la unidad orgánica que hay del pueblo de Dios desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Eso de que ellos están en un grupito, nosotros en otro, eso así una vez le hizo mi hermano Austin Duncan cuando estaba diciendo algo. No, que nada de eso. Los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes de hoy en día, hasta el día en que Cristo venga, todos estamos en Cristo, punto. A mí no me quieran engañar. Pero bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la semana que entra. Espero que esta lección me haya explicado. Sé que a veces es información un poquito difícil de digerir, pero si tienen dudas, ustedes me pueden mandar un mensaje en privado por Facebook Messenger y estoy más que dispuesto en poder ayudar en lo que pueda. Que el Señor les bendiga, les amamos a todos, buenas noches a todos, saludos a todos, a cada uno de ustedes que se han conectado y nos vemos Dios mediante la semana entrante. Hasta luego, mis hermanos, y bonita noche.